especialmente en este curso, y nos ponemos en tus manos para que tú guíes, Señor, en esta causa y todas las tareas y todo lo que estamos tratando de desarrollar, Señor, en este tiempo. En tus manos, Señor. Trae a los demás alumnos, Señor, los estudiantes que faltan Sí. y que puedan estar completos, Niña, Señor. y sobre todo los que se han comprometido, Señor, Gracias a mí, en Señor. este año. Por tu misericordia. Esperemos que todos puedan cumplir en todo lo concerniente a sus tareas, sus trabajos y estudio, y sobre todo que puedan afirmar, Señor, su llamado en el estudio, en el trabajo, en la formación, capacitación, y que todo lo que aprendan, Señor, sirva para afirmar la tarea ministerial que ellos deben hacer, Señor, bajo tu voluntad, bajo tu propósito. Gracias, Señor. Quedamos en tus manos ahora, pidiendo que tú nos ilumines, nos guíes y nos enseñes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces aquí. Javier Feliciano Trujillo Gracias, Arellano. Emperador. Bien. Julio César Cristóbal Cabarjal, no está. Yefarel Noemí Soria Respaldiza. Muy bien. Presente, pastor. Ya. Exxon Anderson Chavarría Herrera. Presente, pastor. Bien. Bueno, no está Gabriela Zulinfón Silva, Sónica de Melgarejo Bachare e Itamar Ninroc Ramón Espinosa. No sé si es la administración del pastor Timoteo. Bien. Ya algunos me han dado su trabajo, ¿no? Los trabajos que corresponden ahora. Y sobre todo para los trabajos que hemos planteado es para ir ampliando un poco más el horizonte sobre los conceptos, el concepto de teología y de teología sistemática, ¿no? Entonces eso vamos a afirmar más este detalle de la nomenclatura y también cuáles son las áreas de estudio de la teología, ¿no? Y también de la teología sistemática. Ya hemos mencionado desde el principio que la teología es un área de conocimiento, ¿no? Una ciencia, ¿no? Para algunos se le llama arte o ciencia, que viene a ser lo mismo en alguna manera, porque antiguamente los estudios de las artes eran ciencia, ¿no? Eh, de hecho que en muchas carreras en la antigüedad tenían justamente esa nomenclatura, ¿no? ¿No? Eh, Estudio o bachiller en artes, cuando en general era la historia, la filosofía, la religión, qué sé yo, no solamente arte no significa música o pintura nada más, ¿no? Sino que arte era todo conocimiento, ¿no? Todo conocimiento. Entonces, cuando hablamos de arte, no solamente estamos hablando de algo estético, ¿no? Algunos plantean eso, ¿qué es la teología? ¿Ciencia o artes? Y ahí se plantean, ¿no? Varias proposiciones, ¿no? Entonces uno dice, no, es arte, ¿no? No, no, es ciencia, ¿ya? Es ciencia y arte a la vez, ¿ya? Y como le decíamos antiguamente a los títulos en universidades y seminarios de Estados Unidos, cuando un hermano se graduaba en teología, era bachiller en artes, ¿no? Y era teólogo, ¿no? Bueno, eso es básicamente en cuanto a la nomenclatura. Pero vayamos entonces a mirar nuestra proyección, ¿ya? Los que llegaron temprano, entonces van a tener la bendición de por lo menos estar más cercanos, ¿no? Con las... parece que no salió.
Permítame un ratito más. Ya lo tenía por acá, pero parece que la presentación, una vez que la tengamos, entonces vamos a eso. Buenas noches, pastor, disculpe. Buenas noches, buenas noches. Está llegando a tiempo, con las justas. Sí, pastor, disculpe el trabajo a veces. Aquí es mucho el tráfico en el carro, pero gracias por esto. Y eso que estamos por trabajo remoto, ¿no? Es el estudio remoto. Ujú. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Un momentito, ya estamos en el plan. Aquí está. Muy bien. Muy bien, hoy hemos hecho, porque estudiamos la teología, hemos hecho poniendo en práctica la teología, temores frente a la teología, y también hemos lanzado los puntos de vista de la teología, todo eso hemos mencionado, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado por aquí, los métodos de estudio, ¿no? O cómo estudiar la teología, ¿no? Y metodología y proceso de la elaboración teológica. Este es lo que tenemos que hacer ahora. Y como ya está nuestra hermana Sol Micaela, ¿no? Llegaste a tiempo para ponerte presente. Entonces ya somos 4. Entonces ahora sí hay mayoría, ¿no? Esperemos que los demás se vayan integrando. Bueno, entonces, tomando esto, aquí tenemos, entonces, esta parte me parece que ya lo hemos hecho, si no vamos a hacer un repasito nada más del asunto. No método del conocimiento teológico. Aquí está el método inductivo, ¿no? El razonamiento, que desplaza el efecto a la causa, sí, creo ya sí lo hemos hecho esta parte. El método deductivo, que habla del razonamiento que desplaza de la causa al efecto, es decir, de la regla general a su aplicación particular, ¿no? Hay un ejemplo ahí, ¿no? Eh, y los procesos que tenemos nosotros de la elaboración teológica, ¿no? Cuando queremos hacer nosotros una elaboración teológica, deberíamos tomar en cuenta esto, ¿no? Uno es detectar o descubrir el problema, ¿no? Es decir, en qué orden está, ¿no? El problema en cuanto a la investigación o el estudio del texto, ¿no? Si es de orden doctrinal, ¿no? Porque no toda la Biblia es doctrina, ¿no? O, bueno, vamos a corregir eso. La Biblia nos enseña, ¿no? Hay enseñanza, pero no todos los pasajes implican enseñanza o instrucción. Básicamente en general es instrucción, pero lo doctrinal, lo que marca la enseñanza,
¿no? Eso va a ser muy, digamos, como diríamos, recurrente, va a ser enfático dentro del texto, ¿no? Y uno va a poder sacar a luz, ¿no? Eso doctrinal. Es decir, esa enseñanza que nos da el texto y que podemos nosotros poner en práctica. Lo teológico, que es la reflexión, ¿no? Es mirar la revelación, analizarla y trabajarla desde el punto inductivo, especialmente como, ¿no? A quién escribe, por qué escribe, para qué escribe, todos esos detalles se van dando ahí. O quizás también proponernos un principio, ¿no? O general, y buscamos si ese principio general está ahí o descubrimos lo particular acerca de eso, ¿no? Por ejemplo, decimos algo que dentro de lo general sería, ¿no? Jesucristo hizo la obra de redención, ¿no? Eso sería lo general, digamos. Esa redención era para salvar al hombre, ¿correcto? Eso es lo segundo. Y como final, como conclusión, diríamos, entonces, Juan, ¿no? Juan puede ser, Juan puede ser redimido, ¿no? Juan, que es hombre, puede ser redimido, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos de lo general a lo particular, ¿no? Lo misionológico, que tiene que ver con la misión, la propuesta del trabajo, ¿no? De qué sentido tiene la misión, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué cosa tiene el texto en el texto desde la perspectiva misionológica, ¿no? El concepto misionológico, ¿no? Que tiene que ver con el anuncio del Evangelio, con el discipulado, con la instrucción y con la formación de liderazgo, ¿no? Generalmente siempre se piensa en misión para abrir una iglesia. No está mal ese sentido, pero no es propiamente la misión, no es para abrir iglesia. La misión es para predicar y dar anuncio del Evangelio y entonces establecer, ¿no? Los puentes y también digamos, una base, ¿no? Para la enseñanza y la instrucción bíblica, la instrucción del Evangelio y la formación del Evangelio en un lugar, ¿ya? Como consecuencia de eso va a salir una iglesia, sí, ¿ya? Pero la idea no es hacer una iglesia, ¿no? Ahí hay que notar la diferencia, ¿no? Que de paso la iglesia no lo hace local. Podemos construir un local, o sea, comprar un terreno, hacer un local grande y luego ahí empezar una obra, ¿no? Pero estamos haciéndolo al revés, porque la misión es a los hombres, es ir a la gente, ir a las personas, ¿no? Entonces eso es lo que nos muestra la Biblia también, en qué sentido es misión. Por ejemplo, el caso de Abraham, ahí se nota una tarea misionera. O el caso de, a ver, Isaías, también se ve una tarea misionera. O la tarea propiamente de Jonás, ¿no? La misión que tuvo de ir a Nínive, ¿no? En fin, lo pastoral, que tiene que ver con la guía, con la dirección, con la exhortación, con todo aquello que tiene que ir dándose como consecuencia de una instrucción, una formación, ¿no? Entonces en la Biblia hay muchas cosas de corte pastoral, ¿ya? Hay enseñanzas para el desarrollo de la vida, ¿no? Lo evangelístico, que en realidad está unido a la misión, pero lo hemos puesto aparte, pero también básicamente es el anuncio del Evangelio, ¿no? Entonces se descubre cuál es el sentido que tiene el texto. Por ejemplo, si vamos nosotros al texto
de Hechos de los Apóstoles, ¿no? En el capítulo 2, en la predicación de Pedro, ¿no? ¿Cuál sería el concepto ahí? Es de orden, ¿cuál sería el orden ¿Mm? que encontramos en ese texto? En la predicación, en la primera predicación de Pedro. ¿Es una enseñanza doctrinal? ¿Hay un aspecto teológico? Sí lo hay, ¿no? Pero misionológico podría ser, pastoral, ¿no? Evangelístico. La predicación de Pentecostés, ¿no? De Pedro fue con una visión de la misión y con un corte evangelístico, ¿no? Porque llevó a que la gente se convirtiera, ¿no? Bien, el investigador entonces tiene que vivir inmerso en su situación política, social, económica y cultural para tener una clara visión de lo que afecta al hombre común, ¿no? Ese es el otro elemento también. Aquí hay que, ¿cómo lo digo? Cambiar esa visión que tenemos, que se ha impuesto dentro de la iglesia, en la visión de vida de los hermanos y de la iglesia en general, ¿no? Nosotros los cristianos dividimos la vida en dos: las cosas de Dios y las cosas del mundo, ¿no? O seculares o temporales, ¿no? Y entonces creemos que las cosas de Dios están ligadas a la iglesia, que las tareas que hacemos en la iglesia. Bueno, esa es una forma de ver el cristianismo, pero que es la típica forma o característica que se tiene, es la cosmovisión, la visión que tiene la mayoría de evangélicos. Pero cuando vamos a hacer teología, nos damos cuenta de que ese elemento nos limita, ¿ya? Y dejar de lado el mundo diciendo como, bueno, el mundo es, como ahí está el pecado, entonces está todo lo malo, hay que dejarlo a un lado. Ese concepto se llama dualismo. Y la iglesia y la Biblia nunca nos muestra un mensaje dualista. Cuando la Biblia dice no améis al mundo, está hablando de la forma de vida pecaminosa del mundo, de eso está hablando. No es que nos abandonemos las cosas, digamos, de la vida común. La religiosidad nos ha asumido eso fuertemente en la Edad Media, tenían esa concepción. Y existe ese aspecto. En ciencias de la religión se estudia, por ejemplo, el hecho de lo sagrado, ¿no? Aquello que se dedica a la divinidad, ¿no? Y cómo se dedica, ahí está el ritual, la ceremonia, los sacramentos, todo eso, ¿ya? Pero, y hay lo otro que sería lo secular o lo profano, se llama, ¿no? ¿Ya? Inclusive hay un autor de estudio de sociología de la religión que tiene un libro que se llama lo sagrado y lo profano, ¿no? Que es típica de la religión. Pero el cristianismo como principio no tiene esa connotación, ¿no? Y no existe lo profano en sí mismo, porque la vida cristiana, ¿no? Digamos, llena o abarca todo la vida natural, ¿no? Lo espiritual abarca todo, ¿no? Entonces no hay que, cuando la Biblia habla de la carne, por ejemplo, que alguien está en la carne, está hablando de el que se deja llevar por sus deseos y por el pecado, ¿ya? Pero no porque hace una labor en la vida común está en la carne. O vamos a dar este ejemplo. Algunos
Recuerdo que hermanitos muy bien intencionados te decían, no estudies, porque eso es de la carne. O sea, el estudio, o sea, la labor de estudiar, razonar, si no es en la carne, no, no hay que razonar, no hay que pensar. Ese concepto es desde la perspectiva dualista, está mal. Está mal porque es un dualismo puro eso, separar y decir que tu estudio o tu trabajo o tu carrera o tu profesión, eso es secular. Eso no es así. El protestantismo y la reforma, más bien, rescataron el elemento activo del ser humano, de lo que es vivir o realizar sus tareas comunes como parte de la vida o como dentro de la vida cristiana, ¿no? Y que lo hace para la gloria de Dios, ¿ya? Y por eso se preparaban, se profesionalizaban o estudiaban una carrera, un oficio, una tarea, y lo hacían para Pastor, Dios, ¿no? Sí, Pastor, sí, una hermano. pregunta. Yendo un poquito atrás de lo que usted estaba comentando, quiere decir que nuestra liturgia en la iglesia también ha sido afectada por eh, o se ha deslizado en el área que usted está mencionando de lo secular, algo así. No, 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 no. El culto, el servicio que rendimos en la iglesia, que básicamente es el centro de, digamos, base de la vida de la iglesia, y que lo hemos tomado desde esa perspectiva, desde la Edad Media, en la Antigüedad está hecho eso así. El culto en la iglesia primitiva era entre los hermanos, era para Dios, ¿no? ¿Ya? Pero había un principio que estaba en Romanos 12, que está en Romanos 12, ¿no? ¿No? Entregar nuestra vida en sacrificio vivo. Y lo otro es renovar nuestra mente, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, para hallar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esa consagración o esa entrega, ese sacrificio, es el verdadero culto a Dios, porque estaba hablando de la relación de lo que sucedía en el templo, ¿no? El templo era para el sacrificio, ¿no? A unos, si les pregunto aquí, antes de decir esto, les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuál es la idea que ustedes tienen sobre qué había o qué se daba en el templo en Jerusalén? A ver, ¿qué hacía la gente ahí en el templo? ¿Para qué iban? Bueno, subía todos los años la gente a presentar Ya, sacrificio por sus pecados. ya. Básicamente era el sacrificio. Pero eso era, eh, había un área, pues área de los varones, de los prosélitos y de los judíos, Ya, estaba por separado, estaba. sí, el lado de las mujeres también, parte de las mujeres, ¿no? Ya, todo eso. Exactamente, claro. Ya, ¿qué más? ¿Qué más había en el templo? ¿Qué más se hacía en el templo? ¿Mm? A ver, compartan nomás, a ver una idea. Ya. Pastor, buenas noches, Pastor, en la parte donde había un espacio donde expendían, ¿no?, las personas ahí, en este caso, para que puedan presentar sus ofrendas, sus sacrificios. Entonces había una parte también donde había mercaderes, ¿no? Porque cuando nuestro Señor Jesús eh, manifiesta, dice, no, mi casa será llamada casa de oración, porque ahí dice, no había cambistas, vendedores y todo, entonces había una parte también ya que también había ese tipo de comercio que se estaba dando, al margen de Ya. los sacrificios y todo ello. Ya, aparte de que había convertido en comercio, negocio, esto por asunto de los cambios, porque debía darse el diezmo, ¿no?, en moneda judía, ¿no? Aunque originalmente era en especies, es decir, en lo que producía la tierra, ¿no? En una sociedad agrícola y pastoril,
el diezmo era lo que te producía de la tierra, por eso es que se daba una vez al año, ¿no? Una vez al año se daba. ¿Por qué? Porque de todo lo ganado de la cosecha, entonces se iba y se daba, ¿no? Y habían etapas para eso también, ¿no? Las primicias y otras cosas más que era, entonces al final era más del 10%, ¿no? Ese es otro elemento. Entonces era para dar las ofrendas y para entregar los diezmos, ¿no? Para el sacrificio, para los diezmos, las ofrendas y lo que mencionaba la hermana Yesenia, las oraciones, ¿no? Para las oraciones. ¿Qué más hacían en el templo? ¿Algo más había? Claro, también había todo un desfile, ¿no? De los sacerdotes, los sumos sacerdotes, la parte, el clero, vamos a decir, ¿no? Ya, De ese entonces. ya. Bueno, eso, ellos servían todos los días. Sacerdotes estaban todos los días ahí. El sumo sacerdote una vez al año sí entraba al lugar santísimo, Ujú. ¿no? Eso sí, era una reunión especial, una vez al año, ¿no? Y en ese criterio también ahí ofrecía por el pueblo, ¿no? Eso era después de Yom Kippur, ¿no? Ujú. Entraba entonces en el siguiente Shabbat y entraba al templo y estaba con Dios, ¿no? Entonces, la ofrenda o el sacrificio que entregaba ahí, cuando entraba el sumo sacerdote, si salía vivo es porque Dios había aceptado esa ofrenda, ese sacrificio, ¿no? Todo eso se hacía en el templo, ¿cierto? Ya. Las fiestas también, todas las fiestas que había religiosas en Israel, todas se hacían en el templo, se celebraban en el templo. Pero una vez al año, por lo menos, judío tenía que estar en el templo, ¿no? Una vez al año, ¿no? Algunos iban pues 3 veces al año, o a veces iban a las 5 fiestas, ¿no? Y estaban ahí, ¿no? Entonces se leía el texto también, todo eso era parte de, de, de la tarea cuando estaban en las fiestas, ¿ya? Y había celebraciones, ¿ya? Pero el templo no era para congregarse. Si llamamos congregarnos en el sentido que nosotros hacemos, No, no. de reunirnos, ¿no? Que periódicamente hay servicio. Entonces, si hubiéramos estado ahí en Jerusalén, el templo, hubiéramos visto ahí, no había una placa o un aviso diciendo culto sabático, ¿no? Tal hora, ¿no? Nos reunimos, no, no había eso, ¿no? Tampoco había un espacio o, digamos, un auditorio donde hay sillas, ¿no? O qué sé yo, púlpito, ¿no? Estrado. Esa no era la figura del templo, no había eso, no existía eso. Ahora, ¿de dónde viene entonces ese formato que la iglesia utiliza? Porque nosotros utilizamos esto, ¿no? Claro. Lo primero que hacemos en un local es buscar qué cosa, adecuarlo para poner las sillas las bancas necesarias, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego el púlpito, ¿no? Y todo lo que se requiera para la predicación, ¿no? Claro, pastor. Amén. Pastor, Mm. una preguntita, disculpe, A ver, hermano a ver. Javier. Una preguntita. Claro, usted dice, ¿no? De dónde se produce esto, ¿no? De los De que... los cultos, servicios. Sí. Claro, pero yo tengo una pregunta también. De dónde nace las diferentes denominaciones, ¿no? Bueno, Las ya, 3M y todo eso, ¿no? ya, eso es otro tema. Ese es otro tema, ya. Después lo vamos a responder en todo caso, ¿no? En su momento. Pero vamos a esto. El modelo, o sea, el templo no era para los servicios como nosotros tenemos, ¿no? Sino era para los sacrificios. La gente iba a Ya, hacer su pastor. sacrificio. Ya, sí, Pastor, entendemos bien, revisando tanto el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo, de que el judío tenía otro modelo de educación, tenía un modelo ya establecido, sí. y justamente con los mandamientos que habían recibido, y esto lo repitieron
dirás a tus hijos, al caminar, al levantarte, al Así acostarte. es. Entonces, no necesitaba un templo para congregarse. Llegamos al Antiguo Testamento en Pentecostés, tampoco encontramos estructura como para congregarse, porque en cualquier lugar se enseñaba. Y más Ya, aún también cuando la iglesia es perseguida, en las catacumbas, bajo los puentes, los ríos, se podían congregar. Llegamos claro, a la edad medieval, vamos a decir. eh, ya pierde mi idea, pero yo llego a la actualidad, ¿no? Y ahora para hacer obra misionera, primeramente se piensa en local sí, sí, y todo lo demás, toda una logística. sí, Entonces, a ver, pastor. sí. Es que eso ha variado, pues no, no digo que esté mal, es lo que tenemos y bueno, ese es el procesamiento ahora. Pero eso viene de digamos, de la formación, el desarrollo de una institución dentro de Israel, después que viene de la deportación, después de que viene del cautiverio, ¿no? Eh, Cuando viene del cautiverio, se forman los escribas, el movimiento fariseo, los saduceos y otros movimientos también, ¿no? Los escénicos y todo eso. ¿Ya? Los celotes también, ¿no? Sí, O eran celotes. ellos rebeldes, ¿no? Que se iban contra el imperio, todo eso, ya. Y construyen el templo, ¿ya? Pero el templo lo dedican para estas tareas que hemos mencionado, ¿ya? Y lo que sí toman en cuenta es que hay escribas, doctores de la ley, que esa es otra institución también importante, ¿ya? Y de los que van a preservar la ley y también dónde estudiar la ley. Entonces, forjan esta institución que se llama la sinagoga. Mm. La sinagoga viene a ser el Bet Knesset, o sea, Bet Knesset o Bet Knesset, que es la casa de reunión. Básicamente, en hebreo, Bet Knesset significa casa de reunión, ¿ya? Entonces, ahí el judío se iba el día del Shabbat, y ahí está la tradición que vemos, ¿no? Jesús iba al Shabbat, ¿no es cierto? Se iba a la sinagoga. Pablo, cuando predicaba, ¿no? Llegaba el Shabbat, se iba a la sinagoga, ¿no? Entiendo. Y entonces era la costumbre, eso, la sinagoga era para reunirse ahí, para congregarse. Y era para el estudio de la Biblia, para el canto, para las oraciones. O sea, digamos, el modelo que el templo era el centro de la vida espiritual, pero también para el estudio de la Torá era la sinagoga. Y luego lo utilizaban también como, digamos, como escuela para la educación regular, ¿no? Para los niños, ¿no? Ahí también tiene esa función, ¿ya? Pero el modelo eso de congregarse viene de ahí, de la sinagoga. Entonces, cuando viene el movimiento cristiano, entonces comienza a hacer ese tipo de reuniones, muy parecidas. Por eso estas reuniones tienen corte sinagogal, ¿no? Y, Así- y claro, ellos lo hacían, había sinagogas que particularmente lo usaban para eso en Israel. Pero los cristianos no ponían templos, ¿no? Sino que eran las casas, ¿no? Las reuniones eran en las casas. Ahí se formaban las iglesias, en las casas. Ahí está el caso de Filemón, que tenías una iglesia en su casa, ¿no? Y de seguro los demás también. El culto Claro. era solamente para los creyentes, ¿no? Y en alguna manera, por la presión más adelante de la persecución, hizo que el culto sea solamente para creyentes y en privado, ¿no? Ujú. Ahí está mencionando el hermano lo de las catacumbas, ¿no? Estas catacumbas fueron las que albergaron a los creyentes, pero como estaban perseguidos y estaban prohibidos de hacer cualquier manifestación religiosa, entonces ellos lo hacían a puerta cerrada. Cuando Constantino declara el cese de la persecución y más adelante se declara al cristianismo como religión del imperio, entonces se abre el culto
se hace público ahora. ¿Por qué? Porque además, por el apoyo del imperio, se le da locales a la iglesia. De ahí nacen los grandes templos y los grandes catedrales. ¿Ya? Así que el modelo eso de locales, catedrales, eso viene de Constantino, de la Edad Media. Y por eso la iglesia de Roma comienza a construir pues tremendos edificios, ¿no? Para, que son muy hermosos, muy bonitos, ¿no? Pero era para eso. Y el culto, que ya hemos dicho, era una cosa más comunitaria para ahí expresar la vivencia cristiana, ahora se vuelve ceremonial, se vuelve ritual, ¿no? Centrado en la Eucaristía propiamente ¿ya? Y sacramentalista, ¿no? Es lo que hace la Iglesia Católica, ¿no? Convierte entonces eso como un fundamento. O sea, el culto, el servicio es un sacramento. Así es. ¿Ya? Una, Es la diferencia entre nosotros, ¿no? Sí. disculpe, pastor, una pregunta. Entonces, ¿sería correcto llamar a nuestras casas de reuniones templos? Si es que desde esa perspectiva. Ya estamos acostumbrados a eso. Bien difícil sacarlo. Ahora, el concepto, cuando ahí sí hay que enseñar a los hermanos, ¿no? Porque el templo somos nosotros. Así dice Pablo. Somos templo del Espíritu Santo. No necesitamos de templo físico. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el local que llamamos iglesia, lo llamamos templo, es el lugar donde se reúne la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, la costumbre es, vamos a la iglesia, pero no es que vamos a la iglesia, somos iglesia. Y entonces, la forma de la expresión de esa oración debería cambiar y decir, vamos a reunirnos como iglesia, porque somos iglesia. O en todo caso, congregarnos. Claro, vamos a congregarnos como iglesia, ya. O si no, vamos a la congregación también, pues, ¿no? O sea, Claro, claro, vamos a la porque congregación. iglesia Ese somos tiene nosotros. más sentido. Somos, Claro, claro. ya, claro. Yo no quiero Claro. por esto que nos comitamos en purista, ¿no? En el asunto este, ¿no? Porque ya es la costumbre, ¿no? Ya templo, iglesia, ya eso ya lo sabemos cómo lo manejamos. Pero muchas veces hay hermanitos que no se dan cuenta y creen que entonces el local, la iglesia está allá, ahí está Dios, ¿no? Y que ahí en el templo, ahí sí ocurren cosas. Si yo no vengo al templo, entonces no voy a ser bendecido. Cuando soy yo la iglesia, ¿no? Que debo estar en la iglesia, claro que sí, pero reunido como iglesia, no por el lugar, ¿no? No porque ahí voy a recibir bendición o más bendición, no, sino porque voy a hacer bendición a mis hermanos, ¿no? ¿Ya? O sea, nosotros nos convertimos en bendición unos a otros como iglesia, ¿ya? Esa es la diferencia. Y por eso en el Salmo 136 eso pertenece al templo, ¿no? Y a las fiestas en el templo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿No? Entonces en la iglesia no es casa de Jehová. Por más que quiera decir, porque el texto no me permite eso, no es la casa. La casa somos nosotros, la iglesia. ¿Ya? Sí, hermano Javier. Con respecto al libro de Éxodo, cuando Dios da las medidas y todos los enseres para levantar el tabernáculo, Sí, y la presencia de Dios desciende en ese momento y todo el pueblo en temor, ¿cómo podríamos entonces entenderlo eso? ya, es que eso, cuando estamos hablando de ese aspecto, ese modelo del tabernáculo era el modelo de proyección del templo de Dios, de la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Perfecto. Pero ese tabernáculo, que más adelante sería reemplazado por el templo, ¿no? Era el modelo para lo que había de venir. ¿Ya? Ah, ya, claro. ¿Correcto? O sea, no podemos quedarnos en tabernáculo. La presencia de Dios
se da, sí, ¿ya? En el tabernáculo, se daba en el templo, pero cuando viene Jesucristo, ya la presencia de Dios se manifiesta en él, ¿ya? Y él viene a ser el tabernáculo de Dios, por eso dice Pablo, no, Juan en el Evangelio, dice, y habitó entre nosotros, habitó entre Vimos su nosotros, gloria, dice. ya. Otra versión dice, hizo morada en nosotros. Otra versión dice, hizo tabernáculo entre nosotros. Y otros, verbalizando eso, dice, tabernaculizó entre nosotros. O sea, tomó habitación, está hablando de su cuerpo. Él viene a ser la presencia de Dios, ¿no? El logos, el verbo, es la presencia de Dios. Ya. Por eso es que se destruye el templo, termina el templo, y el mismo dijo, ¿no? ¿No? Destruir al templo y lo reedificaré en 3 días. Así es. Y la gente decía, no, ¿cómo va a ser? El templo ha demorado 40 años para construir. Se ¿Cómo? molestaron, ¿no? No, él estaba hablando de su propio cuerpo, ¿no? Destruyan el templo, o sea, destruyanme a mí y yo me resucitaré, ¿no? A los 3 días. Entonces, el que era habitación de Dios es Jesús. Y el que tiene a Jesucristo en su vida, entonces tiene a Dios. Y volvemos a lo de Pablo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Somos templo de la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios va en la iglesia. Por eso cuando dijo Jesús, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio vuestro. Ese es el sentido. La presencia de Dios está en la congregación. El hecho de ser iglesia nos hace tener la presencia de Dios. Que si la sentimos o no la sentimos es otra historia. Porque no te dice ahí la Biblia que el hecho de que si sientes o tienes una experiencia espiritual o algo, porque algunos dicen así, ¿no? No, en esta iglesia no se siente la presencia de Dios, ¿no? ¿Por qué no saltan, no hacen esto, lo otro y lo otro? Y otros, sí, qué bonito, porque ha habido alegría, sí, a la presencia de Dios. Es que esas son cosas que nosotros caracterizamos, pero no es así, No, subjetivas, ¿no? ¿no? Esos son estilos, pero la presencia de Dios está cuando la iglesia se reúne y se hace viva, se hace vivencial. Y cuando está ahí es donde la iglesia pues está dispuesta a limpiarse, a perdonarse, para renovarse en Cristo, todo lo que tiene que ocurrir con eso, ¿no? Bueno, esa es la tarea pastoral y misionológica de todo caso también, ¿no? De cómo trabajamos ese aspecto, ¿ya? Pero hablando justamente de eso, o sea, la iglesia, ¿qué hace cuando no se reúne en el local que llamamos iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Aparte de los días domingos o aparte de los días de las reuniones, ¿dónde está la iglesia? En la actividad Cada cotidiana. hogar, pastor, Sí, claro, por eso, ¿dónde está la iglesia entonces? ¿Qué está haciendo la iglesia? En los días comunes de semana, ¿qué hace la iglesia? bueno, desde mi experiencia le podría manifestar, nosotros tenemos en las mañanas reuniones de oración ¿Ya? y también ya el trabajo con la escuela dominical. Tenemos a la semana una reunión con puro maestros de oración. ¿Ya? Horarios también donde la liga femenina también se reúne, Ya, la red perfecto. varonil, ¿no? Sí, Entonces sí, también somos parte, que también estamos nosotros continuando lo que es la preparación o, de cierto perfecto. modo, la alimentación en la palabra del Señor. Ya, perfecto. Pero usted me está respondiendo que hace la iglesia, entonces hace sus tareas, actividades y programas. Y la respuesta no va por ese lado. Cuando estoy mencionando eso de a ver, dónde está la iglesia, cuando no se reúnen, es la idea. ¿Ya?
Pastor, perdón, debe seguir cumpliendo. Porque al ir a los jóvenes, las damas, los varones, ahí se están reuniendo, haciendo actividad, ¿no es cierto? ¿Qué hace la iglesia cuando no se reúne? Cuando no está Pues, en la iglesia, cuando no hay actividad o programación. A ver. como personas que también tenemos trabajos seculares, también desde nuestro trabajo, Ajá, muy nosotros bien. también, Estamos en los trabajos, ¿no es cierto? En la vida claro, cotidiana, en la familia, en el mercado, en el negocio, ¿no? claro, y en Entonces, la algunos iglesia, casos los ya. diáconos también cumplen cierta misión de visitas, ¿no? Bueno, O sí, por sí, no, decir, pero está bien, hermana, pero dejemos eso, eso es parte ya, del programa de la iglesia. Yo estoy hablando de la congregación. ¿Qué hace la congregación cuando no hace este tipo de cosas? Cuando no está abocado a las visitas o a evangelizar o a hacer esto, aquello de la iglesia que corresponde a la tarea de la iglesia. Es decir, a lo que llamamos vida secular o lo que llamamos la vida profana, ¿no? Que no me gustan mucho esos términos, pero bueno, así se le llama. Ese aspecto tiene que ver con la vida cotidiana. Y como digo, está el trabajo, lo dijo usted muy bien, el estudio, ¿no? La amistad, la familia, ¿no? Y las tareas y los proyectos, los sueños y todo lo que vincula a nuestra vida, ¿no? Ahí está la iglesia. Y como digo, ¿por qué te digo que la iglesia está ahí? Porque nosotros somos parte de esa iglesia. Y un creyente, ¿ya? No solamente es creyente, sino que es el que está representando a la iglesia y está representando a Cristo. El mismo Pablo lo dijo, somos embajadores de Cristo. Si estás en el servicio, si estás consagrado y si haces tareas, si estás en los programas de la iglesia, en las cosas que vayas hacia afuera, también eres entonces un embajador de Cristo, que quiere decir que eres un representante de Cristo. Donde estemos, ahí está Cristo también, ¿no? Entonces, yo voy a eso, o sea, el tener conciencia de que no es solamente mi actividad en mi programa en la iglesia, sino que también mi entorno real, mi vida temporal, las 24 horas del día, en todo lo que hago, ahí también está presente Dios y debe estar, y yo debo ser consciente de eso, ¿no? Bueno, no sé cómo le ha ido ese aspecto, por ejemplo, que mirar en esa visión, ¿no? Cómo Dios manifiesta, porque es Dios, por ejemplo, se preocupó del problema de Abraham, ¿no? Que no tenía hijo, le dio hijo, ¿no? Claro, ahí había un plan de parte de Dios, ¿cierto? ¿No? Pero la promesa de Dios se cumplió y Abraham tuvo hijo, ¿verdad? Dios se mete entonces en la vida cotidiana de la gente, ¿no? A Oseas le dijo, ve y cásate con tal mujer. ¿No? Claro, y uno va a decir que con eso vamos a hacer doctrina y entonces alguno haga lo mismo que hizo Oseas, ¿no? Eso fue un tema exclusivo, específico para Oseas, pero que estaba mostrando un modelo de cómo estaba Israel frente a Dios, ¿no? La vida de Oseas mostraba entonces esa relación de Israel, el pueblo, con Dios, ¿no? Ahora, Isaías también. A Isaías le dice que se allegue, él le da la señal acerca de un hijo que iba a nacer, de una joven, y él se casa con esa joven, que era una profetisa, y tuvo los hijos que Dios le había prometido, ¿no? Y que ese hijo, antes de que estara, dice que la invasión va a venir, está hablando de la invasión asiria hacia Israel, ¿no? Y eso era la señal, ese hijo, que era el hijo de Isaías, que luego Mateo le da otra connotación relacionándolo con Jesús, ¿no? ¿Ya? Y diciendo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Y a partir de ese mensaje de Mateo, ahí cambió la figura de ese mensaje de Isaías, ¿no? A eso se llaman relecturas, ¿no? Relecturas, o sea que hay que saber leer lo que dice Isaías propiamente en su momento, en su tiempo, y que se dio para una circunstancia específica en el tiempo de Isaías, pero luego como Mateo también usa ese texto, pero para
encauzarlo dentro de lo que era el propósito del mensaje de Jesús, ¿no? Entonces, ahí hay otra mirada, ¿no? Esos son aspectos que tienen que ver con lo contextual, ¿no? Entonces, por eso decíamos que tenemos que estar inmersos en la situación política, social, económica y cultural para tener una clara visión de lo que afecta al hombre común. Y tener una mirada también política, social, económica y cultural de la Biblia. En la iglesia lo que hemos hecho muchas veces nosotros es darle solamente el lado espiritual, ¿no? El lado de la enseñanza bíblica. Pero hemos dejado ahí qué situación política se está viviendo ahí. ¿Cómo era la sociedad de aquel tiempo? ¿Cómo era la economía de esa época? ¿Qué aspectos culturales se expresaban ahí? ¿No? Eso creo que es importante para denotar y luego entonces entender, porque, por ejemplo, cuando dice la Biblia que la mujer calle en la congregación, ¿se acuerdan de ese tema? Que algunos lo generalizan y dicen, no, entonces la mujer no debe dar, no debe predicar, no debe ser ministra. No está hablando el texto así. El texto directamente no dice que la mujer no debe ser pastora. Eso no dice el texto. El texto está diciendo que la mujer, no permite que la mujer enseñe en la congregación, o se levante, o tenga liderazgo. ¿Por qué? Porque en esa época la mujer no se formaba. O sea, en las familias, la mujer, es decir, cuando una familia tenía una hija o las hijas, se dedicaban a los quehaceres del hogar. No, la formaban para eso. Pero el estudio, el relacionarse con la sociedad, no, porque ella era mujer. La mujer no participaba de las vidas públicas, ¿no? No podían hacer eso, ¿ya? Era el esposo el encargado de todas esas cosas, ¿ya? La mujer solamente era criarse los hijos y la cocina y el hogar, ¿no? Ese era el modelo. ¿Ya? Y como no iban a la escuela, porque hablé de que la escuela era la sinagoga, ahí ven los niños, ¿no? Los niños iban a educarse, pero no eran las niñas no iban al colegio, ¿ya? Por lo tanto, no le enseñaban, no recibían la enseñanza de la Torah directamente, ¿ya? Como hasta ahora existen algunos yeshiva, que son instituciones o seminarios judíos, donde no se permite que la mujer sea instruida en la Torah, solamente los varones, ¿ya? Eso ha variado. En el mensaje de Jesús se nota de que Jesús cambia esa figura, ¿no? A María le permite estar dentro de las enseñanzas, ¿no? Porque dice que María se puso a los pies de Jesús. Y cuando habla de los pies de Jesús, no está diciendo que solamente se arrodilla para estar a los pies de él, sino que esa figura de a los pies de Jesús es la figura de los discípulos frente a su maestro, que hacían un círculo, ¿no? Y literalmente le veían los pies, ¿no? Pero estaba ahí para aprender. Entonces María estaba aprendiendo de Jesús. Jesús, entonces, permite que una mujer esté dentro de los discípulos aprendiendo como discípula, ¿no? Pastor, Algo que estaba prohibido para las mujeres en ese tiempo. ¿Ve? Sí, hermano. antes que avancemos al tema, estoy entendiendo de que tiempo atrás no se podía entender entre lo sacro y lo profano, pero Ya. hoy en día, con toda la situación política, económica y toda la geopolítica, vamos a decir, como cristianos nos falta madurar o desarrollar más este tema, porque Sí, sí. parece que en la iglesia y el día domingo desempolvan la Biblia y corren, termina el domingo, dejan la Biblia hasta el otro domingo, porque saben que la iglesia es un lugar donde la santidad, pero luego nos olvidamos de que en lo profano también Dios tiene control absoluto. Exacto, él es Entonces, soberano. ahí me parece que como iglesia no hemos desarrollado ese Sí, punto. sí, como iglesia, ¿no? Y también como creyente y como ciudadanos, ¿no? Amén. Necesitamos también esa parte. Por eso que Como ciudadanos en la mirada, política.
Sí, la mirada nuestra y una mirada teológica tiene que incluir todos esos aspectos también, ¿no? Porque esto del poder, las luchas de poder, las situaciones políticas, eso no es de ahora. También se veía en la Biblia. Ahí se muestran muchos detalles ahí, ¿no? ¿No se acuerda cuando Pilato le dijo al Señor, ¿qué dices tú? ¿No sabes? Dice que yo tengo poder para liberarte o para matarte. ¿No? No, ¿Y ya qué no. le dijo Jesús? No tendrías poder si no fue que te ha sido dado de arriba, le dice, ¿no? Entonces hay un elemento importante ahí para darnos cuenta de que sí, hay necesidad de preocuparnos por las cosas que están sucediendo, ya, básicamente porque estamos en esta tierra, ¿no? Pero como creyentes mucho más, o sea, no espiritualizar de tal manera que digamos, bueno, a mí no me interesa lo que esté pasando acá porque finalmente el Señor me lleva, ya viene el Señor y ya se acabó todo el asunto, lo que sucede acá no me interesa. Eso no sería ser un buen mensajero de Dios, ¿no? Porque sí debería interesarnos todo, pero además en la lectura bíblica, ¿no? Porque tenemos que hacer una lectura abierta desde esa perspectiva, ¿ya? Entonces, ser sensible a tener una clara visión de lo que afecta al hombre común, ¿no? A ver qué cosa, qué es lo que sufre, qué es lo que siente, qué es lo que pasa, qué es lo que cree, ¿no? Cuáles son sus ideas, cuáles son sus conceptos, de repente, cuál es el Dios el que cree, o si tiene a Dios o no tiene a Dios, ¿no? Ser sensible y poder experimentar situaciones como irritación por actos reprobables, ¿no? Las injusticias que suceden, ¿no? Alrededor nuestro, soportar las incoherencias entre las prácticas pastorales también, misiológicas y problemas de anacronismos en las estrategias o proyectos ministeriales, ¿no? A ver, hoy imagínense un anacronismo, es que ahora, digamos, bueno, ya saben que ahora no vamos a usar Internet, ¿no? No vamos a usar Internet. ¿No? ¿Por qué? Porque eso es el modernismo, ¿no? Y la iglesia no debe hacer eso. Sería un anacronismo, ¿no es cierto? Entonces solamente de repente por ahí hay un pastor o una iglesia termina, no, ¿sabe qué cosa? Ahora vamos a escribir todos con máquina de escribir. Nos traen entonces su yoga y traigan máquina de escribir. Las máquinas de escribir ya creo que desaparecieron, ¿no? ¿No? Bueno, entonces ahí Pero, estamos en otra era, pues, ¿no? En otra etapa. Bueno, ya, seguimos. Planteamiento del problema. Enfocar el problema desde diferentes ángulos disciplinarios. Uso de varias disciplinas afines. Y esto se le conoce como estudio interdisciplinario. Para hacer teología, todavía no estoy hablando de teología sistemática, sino de teología, ¿no? Ya vamos a entrar a la parte esa. Entonces, tengo que conocer la disciplina de la sociología, ¿no? Esto del estudio de la sociedad, cómo se desarrolla, cómo se manifiesta. La antropología, que tiene que ver con cultura, ¿no? Economía, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo. La historia, ¿no? Datos, evidencias, objetos, ¿no? Que vienen, que me marcan, entonces, la historia, o que por lo menos nos confirma la historia, ¿no? Eliminar también las respuestas fáciles y las que tengan marcado peso ideológico, ¿no? Porque también hay ese otro elemento, ¿no? Hay que denotar la diferencia. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre he mencionado y he tenido también que ver eso con mucha distancia, con mucho cuidado, ¿no? Es que nosotros hemos sido bendecidos por los misioneros americanos en la época de los 50, 60, 40, 50, 60. Ellos fueron los pilares, los que trajeron el evangelio, ¿ya? Pero cuando ellos trajeron el evangelio, uno de los errores que cometieron los misioneros es traernos también su modelo de vida, su modelo de cristianismo, teología. ¿no? Entonces copiaban y entonces implantaban las iglesias aquí de acuerdo a cómo ellos vivían allá en el norte. Así aprendimos.
Ahora la iglesia ya se ha ido desprendiendo de ese modelo, pero así era antiguamente, ¿no? E inclusive, como en Estados Unidos la iglesia era en la mañana culto y en la noche también culto, entonces cuando iban a la sierra y hacían una misión ahí, levantaban una iglesia, entonces los ponían los cultos en la noche, 7, 8 de la noche, ¿ya? Y en el mundo rural, pues, la gente a las 7, 8 de la noche está durmiendo, ¿no? Y no va a la iglesia. Tuvieron que poco a poco cambiar esa figura. Querían imponer eso, pero no, pero es que era otra forma de cultura, ¿no? Entonces tenían que tener cultos en la tarde, ¿no? Porque hasta las 6 de la tarde la gente en el campo luego se va y va a pernoctar, va a dormir, ¿no? No hay nada ya, porque hay hasta la oscuridad, ¿no? Entonces, de alguna manera trajeron su ideología, pues, su forma de mirar la vida, ¿no? Y eso es natural, o sea, también nosotros hemos hecho lo mismo cuando vamos al mundo andino, al mundo de las selvas y cuando se va desde la costa, especialmente desde la capital. Entonces nosotros queremos repetir ese modelo que tenemos que viene allá, ¿no? Hay que saber entonces qué cosa es lo cultural de lo que es bíblico o lo que es principio espiritual, ¿ya? Y aquí está la realidad, ¿no? Hermanito, siempre ha sido así, así será la voluntad de Dios, los hermanos no tienen tanta capacidad, ¿no? Entonces, antiguamente era así, ¿no? No tenía tanta capacidad, no estudiar, entonces, no, ¿para qué le vamos a dar más estudio a los hermanos si no se permite, ¿no? No van a entender, pero hay que educarlos, entonces hay que formarlos para que rompan con esa situación y vayan a otro nivel. Se debe formular el problema con oraciones cortas, usando palabras concretas. Un problema bien planteado es un problema resuelto. Entonces, el planteamiento del problema es cuál es, por ejemplo, vamos a ver, ¿por qué Dios permitió que Israel estuviera 400 años esclavizados en Egipto? ¿No? Eso es un planteamiento, es una pregunta, ¿no? ¿No? ¿Ya? Que va a tener su respuesta, de hecho que tiene que tener respuesta, ¿sí o no? Y en la Biblia también no solamente tiene respuesta así a esa pregunta, sino una respuesta concreta, porque Dios es el que actúa y libera a ese pueblo, ¿no? Después de 400 años, ¿ya? La idea es, ¿por qué fueron 400 años? ¿No? Entonces ahí habría que buscar, no está en el texto, ese aspecto. ¿Por qué Dios esperó tanto si Él era Dios Todopoderoso? ¿Por qué no hizo entonces esa liberación antes? ¿Mm? Una respuesta sería, porque Dios actúa en el tiempo adecuado y en el tiempo oportuno. Él pone los tiempos, ¿no? Y las sazones, como dice el texto, ¿no? El tiempo y los tiempos y los eventos, los tiempos y las situaciones, ¿no? Cada cosa ocurre de acuerdo al propósito de Dios, ¿no? Por lo menos en el texto bíblico y en el mensaje bíblico es así, ¿no? Bien, entonces creo que por ahí hay una respuesta. Entonces Dios tenía su propósito y no iba a ser antes ni después. Es por eso que los protagonistas van a estar ahí, ¿no? Este faraón endurecido, porque no fue el mismo faraón de la época de José, ¿no? Era otro tiempo, ¿ya? Y por otro lado, el hecho de Moisés también, como Dios lo va preparando, lo forma como príncipe en Egipto, luego en el desierto, ¿no? Y después de que pasa esos 80 años, recién Dios lo tiene listo ¿para qué? Para que haga esa obra de liberación, ¿no? ¿No? Fueron 40, recuerdo, ¿no? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años, ¿no? Llevando al pueblo hacia Canaán, ¿no? Entonces, ahí hay un detalle, ¿no?
Dios para usar a Moisés lo preparó 80 años para que él haga un ministerio de 40. Eso quiere decir que Dios utilizó el doble de tiempo de preparación para utilizar a Moisés. Eso me hace acordar a lo que dijo Billy Graham un día, ¿no? Que él decía que había estudiado en esa época, se estudiaba 3 años, 4 años, nada más en un instituto bíblico y se iba a la obra, ¿no? Y Billy Graham decía después de todo eso, porque él decía, había tenido años en el ministerio, trabajando al Señor, ¿no? Y todo eso. Y él decía, yo daría toda mi vida por haberme capacitado más tiempo, ¿no? Y luego ofrecer el ministerio a los señores, ¿no? Y no sé si en esa entrevista él mencionó a Moisés, algo así por ahí debe haber sido, porque la idea está por ahí, ¿no? O sea, que Dios me prepare, ¿no? En más tiempo y yo pueda estudiar, analizar mejor el asunto y luego viene la tarea de preparar o de hacer el ministerio, ¿no? Entonces él decía así, quiero hacer eso, hubiera querido hacer eso, ¿no? Lo que le ocurrió a Moisés, en todo caso. Claro, eso no quiere decir que así va a ser para todos, ¿no? Puede ser que alguno tenga que estudiar mucho, mucho, mucho para que luego sirva pues 2, 3 años al Señor. Podría ser. Pero hay otros que estudian o que estudian y luego toda su vida está para el Señor, ¿no? Entonces eso ya lo maneja el Señor, ¿no? Ahora, búsqueda de conocimientos relevantes, datos teológicos existentes que puedan resolver el problema. Indagar qué doctrinas bíblicas, posturas teológicas, teorías misioneras o estrategias pastorales dan solución al problema planteado. Estas se toman como hipótesis a contrastar o verificar. Por ejemplo, cuando hablamos de indagar doctrina, podemos plantear, doctrinas sobre, por ejemplo, hablar de la naturaleza de Cristo, por ejemplo, ¿no? La naturaleza divino y humana, ¿no? Claro. O las posturas teológicas, ¿no? Posturas teológicas, podemos tener ahí, ¿qué posturas teológicas tenemos? Que somos ortodoxos, somos, digamos, liberales, o somos de repente conservadores, ¿no? Entonces, ¿qué postura hay ahí en cuanto a teología, ¿no? Acepto las nuevas ciencias bíblicas, rechazo eso, me voy más bien por lo que yo he aprendido desde la antigüedad, o me renuevo, ¿no? O de repente, bueno, con las nuevas ondas, ¿no? Las corrientes que hay por ahí, también existe, ¿no? Eso también hay que ver. Las teorías misioneras. ¿Cuáles son las teorías misioneras? Por ejemplo, antiguamente se hablaba que la misión, cuando hablamos de misión, era de alguien que era enviado hacia el extranjero, ¿no? O hacia el interior del extranjero, que siempre era enviado, ¿no? Y la tarea era formar iglesia y todo eso, ya. Pero luego eso de enviar ya comenzó a tener esas misiones globales o ese modelo de misiones que iban hacia afuera, hacia el extranjero. Eso vino desde el puritanismo de la época en Europa, del protestantismo europeo, y que iban entonces las grandes misiones, ¿no? Después del avivamiento que hubo, comenzaron a desarrollarse grandes misiones, ya, de llevar el evangelio a otras partes. Ese fue un modelo que también trajeron los americanos, y que luego también hemos tomado nosotros, ¿no? Pero misión solamente no es solamente ir hacia afuera, también mirar acá. Y yo siempre he dicho que la misión es todo lo que hace la iglesia, ¿no? La iglesia, a veces pensamos, no estamos haciendo misión, dice, porque no hemos enviado a alguien. Ese es el modelo, digamos, típico, ¿no?
o llamaríamos, como le llamamos, tradicional de la misión. Pero la iglesia, en su tarea, en el lugar donde está realizando la misión, porque cuando está evangelizando, cuando está enseñando, cuando está predicando, está haciendo la misión. Cuando está discipulando, está haciendo la misión. ¿O no? ¿No? Ahí había que ver entonces el concepto de misión en todo caso, ¿no? Y hay un modelo que se ha dado en este tiempo, se llama ahora, hay misiones a largo plazo y misiones a corto plazo, ¿no? Entonces, esa misión a corto plazo que puede ser una semana o unos 15 días, o sea, un grupo de misioneros viene, prepara a los hermanos y se van de viaje, ¿no? Una semana, después vuelven. Ya hicieron la misión de eso, ¿no? O la tarea que algunos tenían, ¿no? En cuanto a misión y evangelización. Decía que una vez una persona agarró y contrató una avioneta, ¿no? Y él había comprado un montón de folletos bíblicos, ¿no? Evangelísticos. Y entonces tomó la avioneta y comenzaba a arrojar los folletos a toda la ciudad. Y entonces después venía contento y decía, he evangelizado a la ciudad, ¿no? Ya he hecho la misión. La pregunta es, el haber arrojado folletos evangelísticos desde una avioneta, ¿es hacer la misión? ¿Es hacer evangelización? ¿Qué dicen ustedes? Quizás por ahí alguno se convierta de verdad, ¿no? Leyendo el texto, ese folletín, sí, puede ser. Dios utiliza esa forma, ¿no? Pero él cree que ya porque he arrojado 1 millón de folletos y ya evangelicé la ciudad. No, ¿no es cierto? Porque la evangelización tiene que ver con la proclama. Claro, Recuerden, pastor. la proclama. O sea, evangelizar tiene que ver con la proclama, la predicación. Sí. Eh, Haciendo una observación también en ello, las misiones que venían de Europa, venían de Estados Unidos. Claro, ese tiempo era la familia misionera venía con su esposa, sus hijos, y empezaban a evangelizar, y la forma de vida que mostraban era, la población captaba, no tanto era el volantear, nada de ello, y era una evangelización que se hacían los misioneros. Le reunían a todo el pueblo y ahí les presentaba el evangelio. Así, Pero ese es el ahora, modelo. volantes, y se puede pagar para volantear, como muchas empresas hoy pagan para volantear, y Ajá, sí, pues. se hace un porcentaje, se hace un porcentaje, entonces, 1,000 volantes, hay una estadística, dice que de 1,000 volantes, unos 30 o 20 te van a llamar, Ujú, van a ser captados. De ahí se tiene que pasar un filtro y se te va a quedar una cierta cantidad. Entonces, la iglesia parece que hoy en día, no, bueno, aunque no se usa muchos volantes, pero sí se ha usado ese tiempo de los sí, volantes. sí, sí. Sí, pues. O lo que hacen ahora, que yo creo que es más efectivo, ¿no? Los testigos de Jehová, ahora ya no solamente tocan puertas. Antes tocaban las puertas. ¿Saben lo que hacen ahora? Se ponen en un lugar estratégico de la ciudad, un paradero, una plazuela, ¿no? Un parque, ¿ya? Y ponen un estante con varios libritos y revistas, ¿no? ¿Ya? Y están 2 o 3 ahí. Y se acerca alguien, comienzan a conversarle. Se acercan y le ofrecen la revista y todo eso, ¿no? Que estudian la Biblia y todo. Y en base a eso es que comienzan a hacer contacto y se ganan a la gente, ¿no? Hay otros que ponen hasta una mesita y en esa mesita ponen sus libritos y todo eso, ¿no? ¿Ya? Y la gente ve y se interesa y comienzan a enseñarles, a predicarles, ¿no? Es un modelo que ellos tienen, que no estamos utilizando nosotros, ¿no? ¿Ya? Yo me acuerdo de una hermana que está en New Jersey
en su iglesia, han captado ese modelo, ¿ya? Y salen a la calle, ¿ya? Ponen una mesita, ponen folletos, libros y la Biblia, ¿no? Y están ahí personas que vienen, ¿ya? Preguntan o ellos mismos lo abordan y con ciertas preguntas, entonces ahí es donde comienza la conversación, ¿no? Y con ese modelo dice que evangelizan y ganan mucha gente, ¿no? Bueno, son modelos, como digo, son estrategias, pues, ¿no? ¿No? Y en este caso son bienvenidas todas, por eso no estoy criticando una o que sea negativo o no, sino que muchas veces pensamos que porque hacemos una forma, ya con eso ya hemos cumplido, ¿no? No, hay miles de formas de todo caso, ¿no? Bien, entonces el planteamiento de la hipótesis o soluciones tentativas a prueba. La hipótesis de solución debe ser verificada y someter a una serie de exámenes a fin de verificar si da la solución al problema planteado. Estas son de ayuda para la formación de disciplina personal en la investigación teológica, ¿no? Entonces, estamos hablando de el estudio teológico y de la investigación propiamente, ¿no? Bueno, buscamos este aspecto de las tareas, posturas y todo eso. En un momento nos dio el tema. Ahora, la división de la teología ahora, ¿ya? O la clasificación. Hay varias formas de clasificar y ahí esperamos responder a la pregunta de este hermano Exxon. La teología puede ser clasificada de diversas maneras y de varias y formas variadas. Aquí vamos a presentar 4. Estas 4 no significa que son cerradas, porque pueden haber otras también, ¿no? Eso simplemente es, digamos, una muestra, en todo caso, ¿no? Una muestra. Ahora, por el tema del que se ocupa, ¿no? Por el tema que se ocupa la teología, ¿no? Entonces, bajo esa temática, vamos a mirar aquí. Ahora se habla de teología de la niñez, por ejemplo, o teología del sufrimiento, o teología de la prosperidad, que para mí no existe eso en todo caso, pero bueno, teología de género, teología de la esperanza, teología indígena, teología de la mujer, teología del ser, teología pluralista, ¿no? En fin, las temáticas que puedan darse, ¿no? Hoy día, por ejemplo, teología de la vida puede ser, ¿no? Bueno. La otra forma es por el ámbito geográfico de las teologías, ¿no? Y en esto, bueno, puede ser por regiones, pero en este caso lo hemos puesto continente, ¿no? Teología europea, por ejemplo. Pero teología norteamericana, teología latinoamericana, teología africana, teología asiática, teología, como digamos, de Oceanía, ¿no? En fin, eso tiene que ver por regiones, ¿no? También aquí podía ser el caso de teología andina, teología amazónica, porque también es ámbito geográfico, ¿no? Por el ámbito denominacional, y ahí está lo que decía el Manuel. La teología luterana, teología calvinista, teología wesleyana, teología pentecostal, teología anabatista, ¿no? Las denominaciones tienen sus propias teologías, ¿no? Sus características propias, ¿ya? Entonces, difieren una de otra. Ahora, el hermano Exxon decía, ¿por qué hay denominaciones? ¿Por qué la iglesia entonces ha aceptado ese modelo de las denominaciones? Bueno, este modelo de las denominaciones por el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, se hizo mucho más fuerte, ¿no? Pero ya venían estos movimientos de anterior, desde el siglo XVI, ya se estaban manifestando. Entonces, por ejemplo, el protestantismo, lo que se llama protestantismo, básicamente, ¿no? Lo manifestó o se derivó luego en el luteranismo, ¿no? Porque fue Lutero el que hizo el movimiento protestante. A Lutero es que se le llama protestante, y a los seguidores de Lutero, ¿no? Se les conoció como protestantes, ¿ya? Calvino, cuando irrumpe en todo esto,
¿ya? Y sigue la línea, ¿no?, de lo que Lutero había realizado y estaba realizando. Entonces se abre otro espacio, ¿ya? Y si bien Lutero plantea el asunto de la renovación, la limpieza de la iglesia, porque él no quería hacer una nueva iglesia, él quería corregir algunos errores que tenía la iglesia católica. Y el luteranismo tiene ese elemento, ¿no? O sea, tiene muchos elementos del culto católico, ¿no? Tratando de quitar aquello que ve como que son errores, ¿no? Ya. Entonces se ha quitado eso que llama errores de la Iglesia Católica. El calvinismo lo que hace es más bien centrarse en la doctrina, ¿no? Y le da la teología, la base teológica, o sea, le da el pensamiento al movimiento. Por eso es que también se llama movimiento protestante de la Reforma o la Reforma protestante, ¿no? Así se llama también. Y con Calvino entonces se desarrolla el pensamiento y la doctrina, y él va a desarrollar teología, ¿no? Lutero también va a hacer comentarios bíblicos, pero va a tener su teología, como hemos dicho, luterana, pero la calvinista es la que va a tener más influencia en las demás iglesias, ¿no? Las que más van a salir adelante, ¿no?, en el desarrollo. Es decir, a la vez que el movimiento crecía, ¿ya?, porque había un principio, ojo, un principio en el protestantismo, era la libre interpretación de las escrituras. Esa libre interpretación de las escrituras llevó entonces a tener diferentes posturas teológicas, diferentes posturas doctrinales, ¿no? El caso, por ejemplo, de Lutero, él planteaba la Eucaristía o la Santa Cena, ¿ya? Él lo tomaba como que en el momento de la cena de los elementos, entonces sí había una especie de cambio o transformación de los elementos, del pan y el vino, ¿no? Y que se asumía la esencia del cuerpo y de la sangre de Cristo. A eso le llamaba, y lo llama consubstanciación. Eso, por ejemplo, eso es parte de la teología luterana, ¿no? La Iglesia de Roma le llama transubstanciación. La consubstanciación, en una manera, es muy parecida a la transubstanciación, bastante. Pero el calvinismo, ¿qué plantea? Plantea que el pan y el vino o la copa solamente son símbolos, ¿no? Y no se produce una transformación en los elementos, ¿no? Entonces son símbolos. Hay una diferencia, ¿ves? Sí. O sea que el Lutero no hace no divide de la transubstanciación con lo que ellos, Roma todavía practicaba, o es Calvino quien define Calvino define, transubstanciación. Lutero también en parte, pero Lutero, su concepto es muy cercano a la transubstanciación. Ah, ya. Por eso, ¿saben qué? Un luterano puede recibir la comunión en la La Iglesia hostia. Católica, la Eucaristía, sí. Y un católico también puede entonces participar de la Eucaristía luterana. Luterana. Ah, mira. Sí, sí, ellos lo hacen, sí. ¿Ya? Por No ese concepto, desconocía. porque es muy parecida. ¿Ya? Ah, En ya. cambio, en la Iglesia calvinista, pues un católico no va a No recibir entra. la Santa Cena. No va a ser, eso va a ser imposible, ¿no? Primero porque la Iglesia no lo va a permitir, ¿no? Lógicamente, claro. No lo permite, ¿ve? Entonces es otro concepto. Bueno, ya se dan cuenta que hay diferencia, pues, ¿no? Eso viene del aspecto teológico, Teológico. ¿no? Entonces, y hay ciertas otras diferencias también que tuvieron entre Calvino y Lutero, ¿no?
este asunto, por ejemplo, de libre albedrío también, ¿no? ¿No? Que en el concepto, bueno, tanto protestante y reformado, no existe libre albedrío. Nosotros creemos así, que no existe libre albedrío. El libre albedrío es un concepto católico, ¿ya? Pero que ha entrado a otras iglesias evangélicas, ¿no? Especialmente al mundo pentecostal o wesleyano, ¿no? Pastor, disculpe, Entonces, una habla muy... preguntita. ¿Ah? Una preguntita, disculpe. Sí, ¿Y el luterano también acepta la teología de la Mariología? no, no, ahí no. Eso Ah, sí ya, no ya, lo acepto, sí. ya, gracias. Muy bien, entonces, la predestinación es un elemento fundamental y que está unido, tanto los luteranos como los calvinistas, ¿no? Entre Calvino, entre los calvinistas y los wesleyanos hay una diferencia, ¿no? En calvinismo se dice que no se pierde la salvación, y entre los wesleyanos sí se cree que se pierde la salvación, ¿no? Entonces ya hay una diferencia teológica. El pentecostalismo también cree que se pierde la salvación, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del pentecostalismo, creen que los dones y los ministerios están en vigencia, ¿ya? Algunas iglesias presbiterianas, luteranas, calvinistas, y también anabaptistas y bautistas, son secesionistas, o sea que ellos dicen que ya no está en vigencia los dones, ¿no? Ni dones ni ministerios ya no están en vigencia, porque eso fue para el primer siglo nada más. Entonces ahí hay una diferencia de conceptos, ¿se dan cuenta? ¿No? Bueno, de paso, entre nosotros, la iglesia de la IP Cristo P, no es secesionista por ese caso, ¿no? ¿Ya? Sí cree que todos los dones están en vigencia, ¿ya? Entonces, las denominaciones marcan eso, pues, o sea, se ha creado en base a los postulados teológicos o las doctrinas que tiene, entonces se hace la diferencia, ¿no? Básicamente todo lo que tenemos ahí de estas iglesias son trinitarias, todas, ¿no? ¿Ya? Pero hay también iglesias modalistas que salen de alguno de estos movimientos, ¿ya? Y hay unitarios también, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida o la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ¿no? Es unitaria, ¿no? Bien. Entonces, Pastor, la marca para hacer misión, de alguna manera, fue esa perspectiva denominacional. Así nos organizamos, ¿ya? Pero hoy está también en crisis lo denominacional. Hoy día se ha abierto nuevas iglesias, ¿no? Que son, ese fenómeno se le conoce como iglesias independientes, ¿ya? O nuevos movimientos religiosos también, ¿no? Que en algunos casos hay que también tener cuidado con ellos, ¿no? Pero hay otros que sí, creo que siguen la línea, pero libre de asociarse a una denominación u organización establecida, ¿no? Bueno, creo que como en la sociedad que tenemos hoy, todo está en crisis, también está en crisis lo denominacional, todo lo institucional. Entonces, vamos a ver si esto tiene su orden o en algún momento se reajusta a eso o el modelo va a cambiar. No sabemos eso porque estamos en un proceso de cambio de la sociedad y en términos religiosos también, en alguna manera, ¿no? Ahora, y para terminar esto y luego vamos al descanso, por su área general de atención. El área general de atención de la teología, entonces puede ser teología bíblica, que es el estudio de la Biblia libro por libro, ¿no? Es un estudio teológico libro por libro. La teología exegética, que es estudio desde las fuentes, es decir, desde los idiomas, e ir entonces al texto en griego y en hebreo y analizar qué dice el texto ahí, ¿no? Cómo lo desarrolla y los diferentes manuscritos que hay, todo eso.
La teología histórica, que estudia el desarrollo de la revelación, ¿no? Que es el panorama, ¿no? La línea de tiempo, ¿no? De cómo se va desarrollando todo y cómo se desarrolla la revelación dentro de la historia, en este caso de la historia de Israel. La teología dogmática. La dogmática estudia los fundamentos de la fe, es decir, las doctrinas. Las doctrinas. Entonces ahí está la doctrina de predestinación, la doctrina de la justificación, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la redención, la doctrina de la segunda venida, ¿no? La doctrina del juicio, ¿no? La vida eterna, en fin, todos esos aspectos puede ser. Teología práctica, estudio de consecuencias éticas de la doctrina, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con elementos, digamos, de conducta, ¿no? De cómo se desarrolla eso, teología práctica, ¿ya? También a uno llama teología práctica a lo que se hace, a las tareas que hace la iglesia y cómo es la conducta de la iglesia y desarrollo en ese aspecto. Ahora, la teología sistemática, fíjense, es parte de todo esto, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos que hemos tomado aquí. Dentro de ese aspecto está la teología sistemática. ¿Y la teología sistemática qué estudia? Estudia, ¿no? La teología por temas, por tópicos, ¿no? Entonces, los temas, cristología, estudio de Dios, neumatología, eclesiología, amartología, angelología, escatología, ¿qué más podemos plantear? ¿No? Todo lo que esos aspectos, esos temas, ¿ya? Así está estudiada la teología sistemática, ¿no? Por temas. La Biblia no es temática en ese aspecto. Se dan cuenta, la Biblia es de corte narrativo y enseñanza que va, ¿no? Pero que no es de una manera práctica o sistematizada, ¿no? No te dice, punto 1 es esto, punto 2 es esto, punto 3, conclusión. No, así no está hecha la Biblia. La teología sistemática sí, te desarrolla eso después de haber hecho un estudio bíblico, entonces te va juntando de aquellos principios y te ordena y te tematiza, ¿no? Cada tópico. Y la teología contemporánea viene a ser estudio de desarrollo de la teología en nuestro tiempo, ¿no? Hay una serie de elementos contemporáneos, está la teología de la liberación, teología de la esperanza, teología, digamos, de la globalización o del mundo de la cultura, en fin, hay varias formas de que desarrolla la teología contemporánea, ¿no? Ese es el elemento, y vamos a, esto lo vamos a ver cuando vengo en la segunda parte, le voy a dar este cuadro para mirar ahí todo lo que tiene que ver con la teología como ciencia y en qué parte está la teología sistemática, ¿no? Que sería por este lado, a ver, acá está, este amarillo. Esto es lo único que tiene que ver con la teología sistemática, ¿no? Vamos a verlo después, ¿ya? Entonces, vamos al descanso y volvemos, ¿ya? Gracias. Un cafecito. Gracias. ¿Cuánto tiempo, pastor?